Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de la serie Iniciación a la Espiritualidad Teórica. Como siempre digo al comienzo de estos vídeos, esta serie se basa en la lectura y comentario del libro Espiritualidad y Biocentrismo, coescrito por Alberto Terrer y un servidor, precisamente en mi parte. Estamos en la subparte 3, el retorno de mi parte. Mi parte tiene 3 subpartes: el sueño, la aventura experiencial y el retorno. Y estamos ya encarando los conceptos relacionados con el retorno en su concepto espiritual. Bien, pues estamos en un epígrafe que se llama La comprensión intelectual. Lo empezamos. Es la página 421 del libro regular. Y sin más preámbulo, pues comenzamos la lectura y comentario. Y dice así: la información sobre el nuevo sistema de pensamiento, el sistema de pensamiento que propone la espiritualidad profunda, adopta muchas formas, aunque tiene siempre el mismo contenido. La verdad es una, la información espiritual pretende relatar la verdad, la información espiritual seria y reconocida, y formas, pues hay muchas de expresar ese contenido, de expresar esa verdad. En nuestro caso, como receptores de la tradición judeocristiana, que implica una profunda influencia de la concepción espiritual de las religiones basadas en dicha tradición, pues sobre todo pues de las diversas ramas del cristianismo, aunque también de la religión hebrea. Contamos con varios textos que desde el siglo pasado, desde el siglo XX, han establecido las bases para la corrección de nuestro distorsionado sistema de pensamiento actual. Textos revelados, textos que, bueno, por orden de importancia, pues no, por orden temporal, y todos ellos siendo los más importantes a mi modo de ver, serían el libro de Urantia, el material de Set, en general, porque hay un libro que es el material de Set y otro que es Habla Set, las enseñanzas de Set, un curso de milagros, Ramta, Crión, Tobías y un curso de amor. Hay otros textos canalizados, son importantes también. Yo los que conozco son estos que acabo de nombrar. No obstante, en el momento en el que escribí este texto, pues no tenía yo un enfoque tan activo sobre tantos textos y por lo tanto aquí nada más que nombro, lo voy a nombrar a continuación, el libro de Orantia y un curso de milagros. Sigo pensando que son centrales y nucleares, pero hay otros textos que complementan, que matizan, que apoyan, que sintetizan o que enriquecen o actualizan incluso la información dada por estos dos textos fundamentales. Tal y como ya he referido anteriormente, considero fundamentales dos textos en concreto, ambos complementarios, con distinto enfoque, propósito y nivel de exposición. Podría decirse que ambos textos son la base, directa o indirecta, de toda la espiritualidad occidental, el libro de Urantia y un curso de milagros. Yo lo sigo pensando, con el matiz de que hay ahora mismo, yo estoy enfocado en otros textos que considero igualmente importantes en cuanto a que enriquecen, actualizan y matizan el contenido de estos dos, aunque estos dos sigo pensando que son los textos nucleares, centrales. Incluso me atrevería a afirmar que no existen en la espiritualidad oriental textos equivalentes en cuanto a origen, profundidad, concreción y claridad. Y bueno, no lo hago gratuitamente. Yo opino que en cuanto a origen,
de la información revelada, profundidad, concreción y claridad, no hay textos equivalentes en la espiritualidad oriental. Y eso, bueno, pues sé que es una afirmación muy discutible, pero es lo que yo opino al momento de hoy. Como ya te he dicho, las religiones evolutivas, esto es una distinción que hace el libro de Durantia. Las religiones evolutivas son las religiones del mundo. La religión revelada es la que se da por información espiritual canalizada habitualmente u obtenida pues, de otras formas, pues, por inspiración, por ejemplo. Las religiones contienen elementos esenciales del sistema de pensamiento del espíritu, aunque al contener muchas más cosas, el mensaje final resulta distorsionado, lo que provoca una sistemática contradictoria e inconsistente, razón por la cual se ha producido una amplia desafección con respecto al sistema de pensamiento tal cual es expuesto por las religiones. Una importante desafección, cuando no un rechazo por una parte importante de las personas que han pretendido ser educadas en sus planteamientos. Bueno, pues muchos de los que estamos ahora mismo en el camino de la espiritualidad hemos sido educados en colegios religiosos y unos antes y otros después, pues finalmente nos hemos abierto a esta información más profunda, dado que nuestro nivel de conciencia acumulado, pues digamos que permitía comprender, optar y acceder a una información más pura, más veraz, más consistente, más congruente, que es la información de los textos revelados modernos, de los que hemos hablado antes. Y hemos sentido una desafección, cuando no un rechazo, ante la educación que nos han dado pues, en nuestra infancia, adolescencia y juventud, pues por sistemas religiosos de diferente estilo, pero en cualquier caso que nuestro nivel de conciencia pues ya no consideraba sistemáticamente coherentes y necesitábamos pues una relación con la espiritualidad más directa, menos intermediada de lo que proponían las religiones de nuestra juventud. Recordemos de nuevo un aspecto crucial de la propuesta idea desarrollada en las primeras partes de mi parte del libro. La respuesta del Padre Universal ante la decisión de los hijos soñadores de vivir la aventura experiencial, tal y como ha quedado relatada en dicha propuesta, incorporaría un plan, es decir, el conjunto Dios-filiación. Aquí en los textos espirituales se nos dice: el Hijo quiso ser autónomo e independiente del Padre. Eso es algo que además se le puede aplicar el principio de correspondencia. Como es arriba es abajo, aquí también, cuando los niños son adolescentes y jóvenes, quieren independizarse y ser autónomos de los padres. Bueno, pues algo así ocurrió. En realidad era el conjunto Dios-filiación, es una unidad, es una única cosa, y la respuesta del padre fue: respeto el libre albedrío de mis hijos, pero como conozco los potenciales de esa decisión, hasta las últimas consecuencias, pues ya doy una respuesta. Doy una respuesta de apoyo a esa decisión, pero también de ayuda para que finalmente pueda ser revertida, en caso de desearlo. Un plan por el que el hijo soñador siempre tendría a su disposición los medios necesarios para revertir dicha decisión, por profundo que fuese el sueño de ilusión. Todo ello en respeto máximo al libre albedrío
de aquellos hijos, dimanante del amor infinito profesado por su origen creador. Estos medios, establecidos en ese plan en que consiste la respuesta del padre ante la decisión de los hijos, serían de varias clases y describiré los más relevantes para nuestra comprensión. El plan tiene muchos medios por los cuales pues, se produce esa ayuda que va a permanecer ahí latente hasta que los hijos decidan, por tener suficiente consciencia, emprender el retorno de esa aventura de ensoñación. Los medios serían de varias clases, repito, y describiré los más relevantes para nuestra comprensión. En primer lugar, la presencia permanente de las influencias divinas en la mente de los fragmentos materiales de nosotros. Es decir, una presencia constante, permanente, de influencias en nuestra mente, para que en el momento en el que nuestra mente, es decir, para el momento en el que el personaje que estamos actuando en estos momentos decida, poder tener a su disposición internamente esa información. Y la primera pregunta que surge en un recién iniciado en la espiritualidad es ¿cómo? Que tenemos información a nuestra disposición interna y cómo se rescata. Bueno, eso lo hemos explicado anteriormente, nos queda volver a incidir en ello, pero vamos a dar en este momento una pequeña explicación. Nuestra mente tiene, ya lo explicamos en el epígrafe La mente humana, una parte consciente y otra inconsciente. La parte consciente es el vértice de una pirámide y el resto es la parte inconsciente. En la parte inconsciente, por niveles, tenemos toda la información. Toda la existente, toda la existente. Lo que pasa que, según nos vamos alejando del vértice de la consciencia, para nosotros es más difícilmente accesible en la situación actual en la que nos hemos dado estar. Entonces, ¿que cómo se rescata? Pues a través de la emoción. Ahora mismo, una diferente interpretación de lo que acontece en el mundo, aplicándole un filtro interpretativo de creencias distinto, produce diferentes emociones. La información espiritual produce, al aplicarla como filtro interpretativo de lo que sucede, unas emociones, y lo que dice el mundo, que es contrapuesto a la información espiritual, produce otras emociones. Esa observación es una vía inmediata para un recién iniciado en la espiritualidad para comprender que tiene a su disposición inicialmente una brújula. Posteriormente se sofistica la forma de escucha hacia el interior de esa información y ya no es solamente una brújula que marca una dirección, sino que ya es realmente información muy sofisticada. Pero inicialmente es un contraste emocional, una brújula interna. Por eso, en primer lugar, están las influencias divinas en la mente de los personajes del sueño, de los fragmentos materiales. Influencias divinas en la mente a disposición de dichos personajes en cualquier momento en que estos decidiesen enfocarse hacia esas influencias. Siempre están. Lo que no hay es escucha activa. Escucha activa se produce cuando, por el proceso más frecuente que hemos estado escribiendo en estos epígrafes anteriores, una persona decide encaminarse hacia la búsqueda de algo más. Y entonces empieza a escuchar.
porque cuando busca, encuentra información de otro tipo que vamos a decir ahora, por ejemplo, los textos canalizados, que le dicen, escucha, escucha, escucha al interior. Cuestión que empezamos a relacionar aquí directamente con la llamada referencia interna. Cuando alguien comienza esa escucha, pues precisamente eso es la referencia interna. Porque hay una referencia externa que es la de siempre, que es la del mundo, y hay una referencia interna que es la que obtenemos con esa escucha al interior, a esas influencias que se manifiestan a través de la emoción. Cuando nosotros decidimos aplicar en la interpretación de lo que acontece la información espiritual o la de siempre, que son alternativas y opuestas. Referencia interna, idea que relacionaremos más adelante con la personalización divina al alcance de dicha mente material fragmentaria, denominada genéricamente en un curso de milagros el Espíritu Santo. Un curso de milagros, de forma genérica, te dice, tienes una influencia divina en tu mente, y le llama el Espíritu Santo, de forma genérica. Luego distingue una influencia divina final, de fase de aprendizaje final, que le llama el Cristo en ti. Pero eso es diferente. Eso es la propia identidad finalmente redescubierta. Por ahora tenemos influencias, ¿de acuerdo? En los estadios iniciales del aprendizaje de la información espiritual tenemos a nuestra disposición las influencias. El Cristo en nosotros está siempre, pero primero hay que desbastar el sistema de pensamiento de forma suficiente como para luego poder acceder a esa reidentificación con tu naturaleza real, que es el Cristo en ti. Dichas influencias se pondrían de manifiesto de diversas maneras, esas influencias mentales que un curso de milagros establece genéricamente como el Espíritu Santo, pero se puede poner de manifiesto ya técnicamente de diversas maneras, y esto lo relata el libro de Urantia, tal y como relata muy específicamente el libro de Urantia, que ya pues desglosa las diferentes influencias que tenemos en nuestra mente en los diferentes momentos de nivel evolutivo consciencial por los que pasamos. Pues tenemos en esos diferentes momentos más influencias de unos agentes divinos que de otros. Esto es un tema bastante técnico que en el libro de Urantia se describe a la perfección. A nosotros por ahora nos vale que tenemos una influencia divina activa, presente continuamente en nuestra mente. Hemos hablado del primer medio del plan. Luego haremos una ordenación diferente de estos medios. Vamos primero a enumerarlos y luego ya los ordenamos. Por otro lado, la completa estructura de hijos no soñadores descendentes al sueño, hijos no soñadores. Hay dos tipos de personajes en el sueño, los soñadores y los no soñadores. Los soñadores son los que tienen el propósito de involución desde el todo divino hasta la nada, y los no soñadores son los que descienden para poner en ejecución el plan, la respuesta de Dios ante la decisión de sus hijos de soñar. Y se encargan de establecer la realización de todos estos medios que tiene ese plan. Ya hemos hablado del primer medio, la influencia en la mente. Vamos a ver otros. Por otro lado, repetimos, la completa estructura de hijos no soñadores descendentes al sueño, los personajes del propósito de retorno, ejecutores del plan de Dios para el retorno, de forma voluntaria, en un ejercicio de profundo ministerio de ayuda al plan de Dios para el retorno, para el despertar de los hijos soñadores. Estructura vastísima, también magistralmente descrita por dicho texto, el libro de Urantia.
siendo una de dichas ayudas, por referirnos a las que podemos más directamente conocer y relacionar, la materialización en nuestra dimensión experiencial, físico-material, de los concretos escenarios del sueño de ilusión, de personajes, materialización de personajes que darían a conocer el sistema de pensamiento del espíritu. De hecho, hay fases evolutivas en la especie humana en las que aún no se está preparado para realizar la escucha interna de las influencias divinas en la mente de toda criatura. No se está aún preparado y se necesita una materialización, un personaje que entre aquí y te lo diga de palabra. Por eso dije antes, vamos a enumerarlas, pero en orden temporal evolutivo de la especie, vienen antes los personajes materiales que las influencias en la mente. Es decir, se escucha antes a un Jesús de Nazaret que al Espíritu Santo en tu mente. ¿De acuerdo? Aunque Jesús de Nazaret ya desde que llega empieza a decir, tenéis que escuchar la voz del Espíritu. Pero lo dice de una forma insinuada. Es ahora, más adelante, refiriéndonos a momentos que conocemos el momento de Jesús, conocemos nuestro momento actual, es ahora cuando ya nos dicen muy expresa e intensamente, ahora tenéis que escuchar la voz del Espíritu en vuestra mente. Uno de estos personajes, materializaciones de los personajes del propósito de ayuda, de ejecución del plan de Dios para el retorno, aquí entre nosotros. Uno de estos personajes sería Jesús de Nazaret, personaje sobradamente conocido por todos nosotros, los de la tradición judeocristiana, valga la redundancia, como precursor de la información que más influencia haya podido tener sobre el mundo occidental posterior. De los personajes que han emergido, que se han materializado en la historia de la humanidad, el que más influencia ha tenido en el mundo occidental y en el mundo en general indirectamente, pero en el mundo occidental directamente ha sido Jesús de Nazaret. A pesar de su distorsionada sistematización subsiguiente que se realizó cuando se hizo una religión sobre la figura de Jesús y no tanto sobre el contenido de su mensaje, distorsión cuyo principal error hubiera sido haber puesto el acento en crear una religión más incidente sobre la persona de Jesús y los aspectos formales del mensaje que sobre su revelador contenido. Sí, las religiones evolutivas tienen el contenido del mensaje de Jesús, pero le han sobrepuesto una serie de capas de formalidad, rayando muchas veces en la idolatría, que no han favorecido el beneficioso efecto que pudo haber tenido haberse enfocado más estrictamente en el contenido del mensaje y no en el mensajero. Por lo tanto, medios del plan de Dios para el retorno, dado como respuesta a la decisión de comienzo del sueño, influencias en la mente, de entre todas las que hay, porque son las que más cercanas podemos nosotros ahora mismo identificar y que son las que nos importan en nuestro momento evolutivo actual. Influencias en la mente, materialización de personajes y entrega de información canalizada. Ahora son libros. Antes eran mensajes dados a una persona que luego se transmitían boca a oído, como dice el Kybalión. Ahora son libros. Por último, tercer medio, de los que nos interesan ahora como recién iniciados en la espiritualidad. Buscando las formas más adecuadas a la evolución de los seres aptos intelectualmente, del punto del escenario, por ejemplo la Tierra, que constituiría cada planeta habitado,
nos encontramos con el ministerio. Ministerio siempre es asistencia, es equivalente, es sinónimo en este contexto de asistencia, con el ministerio de las revelaciones de información necesaria para el cambio de sistema de pensamiento. Es decir, influencias en la mente, personajes materializados, entrega de información revelada por canalización, por otro medio. Pero en orden de entrega, siempre viene la entrega de información primero, se nos da información, luego vienen los personajes materiales y luego vienen los textos. Y los personajes materiales y los textos son los que te dicen, tienes que volcarte al interior a comprobar que hay influencias en tu mente que se manifiestan a través de la emoción, en función de si interpretas el mundo con el sistema de pensamiento del espíritu, la información espiritual, o con lo que el mundo de siempre te ha dicho desde que has nacido. Bien, es incipiente hablar de dónde pretenden llegar las ayudas espirituales, pero vamos a decirlo, las ayudas espirituales pretenden que acabes reconociendo tu propia naturaleza divina y ahí surge otra influencia final después de las materiales y las emocionales, materiales, personajes y textos que ves y que lees, emocionales, influencias en la mente. Después está la identificación con la chispa divina. El libro de Urantia dice, el ajustador del pensamiento. Una parte de Dios en tu mente, directamente. El Cristo en ti. Esa es la ayuda final, que no es que sea una ayuda, es que ya te estás reconociendo y te fusionas con tu yo superior a partir de la identificación con el espíritu en ti. Y ya es última fase en lo que nos concierne. Las canalizaciones serían dictados establecidos, volviendo ya al texto, en la mente de determinadas personas, dictados de información establecidos en la mente de determinadas personas, de determinados fragmentos mentales, materiales de hijos soñadores, es decir, nosotros, elegidas al efecto. ¿Esto de que sean elegidas para canalizar significa que son mejores? No. Que por las circunstancias que fuesen, y en cada caso son distintas, se ha determinado desde el origen de la información que el que vengan a través de esas personas es más beneficioso por una serie de cuestiones de muy variada índole. No son mejores los canalizadores que los demás. Elegidas al efecto esas personas, que actuarían como meros transcriptores físicos de la información que se pretende inocular dentro del sueño. Imaginaos, ahora que están tan de moda las jeringuillas, ¿no? Pues con una jeringuilla, meter la jeringuilla en la dimensión físico-material e inocular la información del espíritu. En realidad, a través de las jeringuillas se nos inocula también información, pero que no es precisamente del espíritu. Pero bueno, dejémoslo ahí. Que actuarían como meros transcriptores físicos de la información que se pretende inocular dentro del sueño, facilitando estar disponible en textos al alcance de cualquiera que sintiese internamente la necesidad de buscar y encontrar. Y aquí acaba precisamente la cuestión de la comprensión intelectual,
de este epígrafe, aunque voy a hacer un comentario final. La información espiritual, ya lo hemos dicho anteriormente en este texto, y lo volvemos a repetir ahora mismo en este epígrafe concreto, la comprensión intelectual. La información espiritual tiene dos fases para que pueda ser provechosa. Dos fases que son ambas necesarias. La comprensión intelectual y la puesta en experiencia en tu vida. La puesta en práctica en tu experiencia de vida de esos conceptos. La comprensión intelectual es condición necesaria, pero no es suficiente. Es necesario comprender los conceptos que da la información espiritual, que son más elevados que los conceptos del mundo, que son habitualmente contrarios a los conceptos del mundo. Es necesario comprenderlos bien. Conceptos de todo tipo. La comprensión intelectual es condición necesaria. Esto no quiere decir que se tenga que realizar a nivel consciente. Yo sé que acabo de decir una cosa que lo complica. Oye, Iván, tú has dicho que es necesario comprender los conceptos y ahora dices que no. Yo digo que hay muchos caminos para el efecto final, que es la integración de esa información. Uno muy frecuente es el de los que estamos aquí, es recibir unos conceptos, comprenderlos intelectualmente, llevarlos a la práctica de nuestra vida y comprobar su eficacia. Su eficacia se va a comprobar viendo cómo nos sentimos, con esa nueva forma de interpretar lo que acontece y de actuar en consecuencia. Pero también hay personas que no tienen acceso a los medios materiales, textos o personajes elevados que bajan a materializarse, y desarrollan por ellos mismos una escucha interna. Y a nivel inconsciente se produce la comprensión de los conceptos. No pasa nunca a nivel consciente, pero a nivel inconsciente se produce, se pone en práctica y se llega a la integración de la información espiritual también. Ahora mismo es más relevante en la sociedad occidental de nuestra época la primera, la de los textos revelados en libros, que son, cuando comenzamos a comprenderlos y a ponerlos en práctica y por tanto a integrar esa información, los que nos dicen: y deja ya el libro en la estantería y empieza a escuchar tu referencia interna, porque ahí están las influencias en tu mente, que es otro tipo de medio que establece el plan de retorno. Los medios materiales, los medios mentales y emocionales, que te van a llevar finalmente a la fase final, que es el reconocimiento de tu naturaleza real, de la influencia directamente del conjunto Dios-filiación en tu mente, el Cristo en ti. Bueno, pues el siguiente epígrafe se llama Los textos, precisamente. Y tengo que hacer una advertencia previa antes de leerlo, que ya la he hecho antes. En el momento en el que escribí el libro, yo había leído los otros textos, pero no tenía en ese momento un enfoque tan intenso en los otros textos que aquí omito, como en estos dos que digo expresamente, que son el libro de Durante y el Curso de Milagros. No obstante, los otros textos, ya los he dicho antes, los vuelvo a repetir, se suelen identificar con el nombre de sus reveladores: Set, Ramta, Crión, Tobías, para mí los más importantes. Aunque también otro texto que, si bien aquí hay bastante discrepancia, pero yo personalmente atribuyo
también, al igual que un curso de milagros, su autoría a Jesús o al ente Micael de Nevadón, personaje crucial para nosotros en el plan de retorno, llamado Micael de Nevadón. Pero bueno, Jesús, yo incluyo un texto que se llama Un curso de amor. Por lo tanto, las referencias que voy a hacer a el libro de Urantia y un curso de milagros, sigo considerando que son textos fundamentales, nucleares y esenciales, y además complementarios. No obstante, hoy en día, actualmente, ya pasados unos años desde que este libro se escribe, creo que es muy, muy importante el obtener un enriquecimiento del resto de los textos. No en vano hay otros textos, no en vano, no para repetir lo mismo, sino para enriquecer, actualizar, matizar, alcanzar diferentes tipos de personalidades, ya que además tienen diferentes propósitos, cometidos, estilos, marcos revelatorios y enfoques, esos otros textos. Con lo cual, yo opino que hoy en día, a disposición del estudiante, hay, según él quiera, 5, 8, 10 textos cuyo estudio sería la mejor de las opciones. No obstante, el programa de estudios para cada uno de nosotros es distinto. No hay dos programas de estudio iguales y cada uno tiene que ir descubriendo cuál es su propio programa de estudios por su referencia interna, por la resonancia que le produce la información y la forma de transmitirla. Y teniendo muy en cuenta que, si bien es sabia y sana la influencia de los facilitadores, los que explicamos, en última instancia, debe prevalecer a la hora de afrontar el estudio de los textos la referencia interna. Y para eso, pues hay que probar, hay que leerlos, hay que ver qué se produce en uno mismo. Bueno, hecha esta pequeña introducción a los textos, vamos a leer el texto que acabo de actualizar con esta pequeña introducción, que considero todavía válido este texto, una vez matizado con lo que he dicho. El libro de Urantia y un curso de milagros son, a mi modo de ver, dos de las canalizaciones más importantes servidas por los hijos no soñadores en sus personalizaciones descendentes. Y esto también lo tengo que actualizar. No es que en la realidad originaria la filiación se dividiese en dos y unos decidiesen el propósito involutivo del sueño y otros el propósito evolutivo. Eso es una idea en un nivel, pero hay otro nivel superior. Es que el conjunto Dios-filiación decide, con unos designios de destino final inescrutables, aunque podemos atisbar algo de ellos, decide en conjunto que esta exploración espaciotemporal se realice. Y esa única cosa despliega todos los personajes por allí, que van empezando a, según las individualizaciones de ese conjunto Dios-filiación, a repartir fragmentos en diferentes niveles, pero yo entiendo que de los dos propósitos, no desde arriba de un propósito unos y de otro propósito otros. Sé que esto que acabo de decir puede quedar bastante
enigmático y abstracto para muchos de los que van a escuchar este vídeo. Para algún otro que me sigue habitualmente en otras series y le ha dado curiosidad oír esta serie de iniciación, lo va a comprender. No obstante, pues no os preocupéis porque esto se comprenderá más adelante. Pues bien, el libro de Urantia y un curso de milagros son, a mi modo de ver, dos de las canalizaciones más importantes servidas por los hijos no soñadores descendentes, ya matizado con esto último que acabo de decir, y su estructura de ayuda ministerial, asistencial, a los hijos soñadores. En la piel de sus ventanas experienciales, somos nosotros, estos personajes, las ventanas experienciales de los hijos soñadores. Aquí el ejemplo del árbol que tiene un tronco, ramas gordas, medianas, pequeñas, ramitas y hojas, es muy descriptivo. Nosotros seríamos las hojas, ¿de acuerdo? Ventanas experienciales que obtienen la fotosíntesis de la experiencia emocional de cualquiera de las aventuras que programan, sus hijos fragmentarios mortales del tiempo y del espacio. El libro de Urantia se habría canalizado en la década de los 30 del siglo pasado, en un momento en que se hubiera considerado adecuado el nivel mental evolutivo de los destinatarios para recibir dicha información. El enfoque no habría sido completamente no dual. La no dualidad, en lo que atañe a lo que tenemos que comprender ahora mismo de este texto, implica que no hay dos realidades paralelas, la físico-material y la espiritual, sino que solo hay una realidad, que es la espiritual, y la físico-material es una ensoñación, una ficción derivada de haber decidido vivir la irrealidad desde la única realidad originaria. Desde allí se dice, vamos a ficcionar una aventura, se realiza. Pues la no dualidad es, no hay dos realidades paralelas que compiten entre sí, solo hay una, la originaria. Por lo tanto, todo el sistema dual de diseño de esta aventura, el mal, lo oscuro, la escasez, el sacrificio, el miedo, todo lo que nos hemos inventado ficticiamente que se opone a lo real, y en eso consiste la dualidad, estas enseñanzas no duales, estas informaciones, le niegan toda validez. Y esos son los conceptos más avanzados que hemos recibido hasta este momento en la historia de la humanidad. Los textos de a partir de 1960 son bastante tendentes hacia la no dualidad. El libro de Urantia no es expresamente no dual, es expresamente dual, aunque comprendiendo bien la sistemática del libro de Urantia, se descubre que de trasfondo es completamente no dual, pero hay que entender bien su sistemática. Por eso digo yo, aquí, el enfoque del libro de Urantia no habría sido completamente no dual, aunque ya contaría con elementos que apuntarían a tal forma de exposición. Empezar, pues el libro de Urantia se entrega en un momento en el que son pues, prácticamente 30 años antes o 40 años antes de lo que se entrega en el resto de textos. Y es una preparación para el resto de textos. Es un texto descriptivo, adaptado a las limitaciones de la mente humana. En primer lugar, de la composición, naturaleza y estructura de las deidades existenciales. Habla primero de lo más elevado. Habla de Dios, las deidades existenciales, que tenemos que entenderlas dentro de nuestra tradición como el Padre, el Hijo y el Espíritu. Nos habla de ellos y nos cuenta bastante, más que ningún otro texto nunca nos haya contado sobre las deidades existenciales. Digo deidades refiriéndome a las
tres personas distintas, pero un solo Dios, que ya conocemos los que tenemos una tradición judio-cristiana, la Trinidad. En primer lugar, habla de las deidades. En segundo lugar, de la composición y estructura del escenario elegido para vivir estas experiencias, esta exploración que realizamos, de la composición y estructura del escenario. El espacio-tiempo, con todo lo que contiene, también habla mucho de eso el libro de Urantia. Y también habla de los personajes del plan de ayuda, llamados en el libro de Urantia de forma genérica los hijos descendentes. Descienden a ayudar. Los ascendentes somos los que, habiendo llegado a la nada, subimos otra vez. Aunque en este punto el libro de Urantia da una explicación ciertamente dual en el sentido en el que lo he explicado antes, y hay que matizarla con la información de los textos posteriores. El libro de Urantia está desactualizado en ese sentido, aunque en otros está completamente actualizado. Pero en ese sentido está desactualizado y hay que armonizarlo. Bien, habla de las deidades, habla del escenario, habla de los personajes de asistencia, habla de la historia de nuestro particular punto del escenario, la historia de nuestro planeta, le llama Urantia, y por último, habla de las circunstancias de la materialización de uno de los personajes de ayuda, que aquí fue conocido como Jesús de Nazaret, aunque en el libro de Urantia se le conoce muy famosamente por Micael de Nevadón. Pues bien, un curso de milagros se habría canalizado en la década de los 60 y 70 del siglo pasado. Es un curso cuyo propósito fundamental es la obtención de la paz, es decir, es un entrenamiento mental para conseguir desbastar la perniciosa influencia que el sistema de pensamiento del mundo ejerce sobre cualquier personaje de involución que entra en este plano físico-material, nace y se desenvuelve. Es para desmontar el sistema de creencias falso en un nivel extremo del sueño. ¿De acuerdo? Es un curso. Su propósito es ese, para luego poder seguir avanzando. No es un propósito final, aunque sí que da un gran avance este texto, que considero que es el fundamental de cara a la propia evolución personal, el fundamental. Es un curso cuyo propósito fundamental, repetimos, es la obtención de la paz, es decir, del estado que produce la comprensión profunda de la información allí transmitida y la transformación radical que los logros experienciales en su vida, transformación de su vida, del estudiante de un curso de milagros, que los logros experienciales, la transformación radical que los logros experienciales reportan con la aplicación práctica de lo allí enseñado, que se percibirían como los auténticos milagros en la forma de sentir resultante de un nuevo sistema de pensamiento expuesto en ese texto. La espiritualidad profunda, contenido, el único contenido posible. Sistema de pensamiento dimanante, logros experienciales dimanantes de la decisión íntima y personal de cada uno de vivir conforme a dicha enseñanza, ponerla en práctica, comprender los conceptos y luego ponerlos en práctica. En contraste, esos milagros, que son cambios de mentalidad, en contraste con los milagros mágicos que se han asociado desde las religiones a la vida de Jesús. Es una información muy avanzada, muy lógica, que te desmonta la superstición y la mitificación y el misticismo sin base. Es muy racional un curso de milagros, mucho. No hay texto más racional que un curso de milagros. Aunque
título a una persona corriente ya le pone en guardia. ¿Un curso de milagros? Bien, la consecución del estado de paz resultante de la integración profunda de los conceptos del curso y su aplicación generalizada a tu vida diaria constituyen la condición necesaria para emprender el viaje de retorno. Emprender el viaje de retorno es una expresión dual, porque realmente un curso de milagros y el resto de textos revelados a partir de 1960, es decir, posteriores al libro de Urantia, te dicen claramente que todo es una aventura mental, es una ensoñación, es un sueño y se produce en una mente. Lo que pasa que dentro del sueño parece real y los personajes situados a vivir esas experiencias se creen que es real, es nuestro caso. Por eso es un concepto dual lo de viaje de retorno, porque el retorno, aunque es una evolución mental de los personajes, no obstante los personajes lo van a vivir como un viaje espacio-temporal, ¿de acuerdo? Un viaje geográfico, espacial. Bien, por eso digo, es una expresión dual emprender el viaje de retorno, pero se entiende. Ya hemos hablado de la confusión de niveles. Tenemos que distinguir siempre desde qué nivel se está expresando una idea. O el iniciar el camino del despertar, del sueño de percepción. Esta es una expresión no dual, porque la única realidad es la espiritual y la mente es la expresión del espíritu, con lo cual todo esto que estamos aquí viviendo es el resultado de una ensoñación y por tanto es mental. Por eso la expresión iniciar el camino del despertar del sueño de percepción es una expresión no dual, mientras que emprender el viaje de retorno es una expresión dual. Pasando finalmente al conocimiento, proporcionado por la reunificación en la mentalidad uno con el Padre universal, origen del cual partimos al vivir estas experiencias. Vinimos y volvemos. La aproximación a ambas canalizaciones, el libro de Urantia y un curso de milagros, se suele realizar a través de otros textos de espiritualidad no canalizados, que actuarían como iniciación o puente. Hay muchos libros escritos sobre un curso de milagros, por ejemplo. También los hay sobre el libro de Urantia, que te aproximan, que te acercan de una manera sencilla, porque son libros complejos, son libros conceptualmente complejos. Entonces, no está mal el empezar con textos previos, como pretende ser este, lo digo aquí, de los cuales este texto que estamos tratando pretende ser uno más, de acercamiento a los otros, hacia estas canalizaciones técnicas y profundas, curso de milagros, libro de Urantia y las otras que he dicho antes, con un contenido metafísico muy importante. Por su carácter técnico y por la profunda propuesta que trasladan, dichos textos mencionados suelen ser facilitados. Es decir, los estudiantes de los mismos suelen estar acompañados por los llamados facilitadores, que por llevar más tiempo en su estudio y aplicación, pueden ayudar a los principiantes a comprender más adecuadamente los conceptos ahí tratados. Y el trasfondo sistémico, comprensión de totalidad de la información, trasfondo sistémico, que incorpora un conocimiento global de los mismos y una experiencia dilatada en su aplicación, pues son maestros. Maestros, pues como los maestros de escuela o los maestros de universidad, maestros de esta información, porque ya llevan un recorrido con ella, no es más. De esta forma, podrás acercarte a este nuevo sistema de pensamiento acompañado, para alcanzar con ciertas garantías la primera fase de su comprensión, acompañado por los facilitadores. La comprensión intelectual o superficial. El facilitador te puede ayudar a comprender el concepto, te puede aclarar aspectos de la aplicación práctica,
pero él no te puede ayudar a poner en la práctica de tu vida esos conceptos. Eso tienes que ser tú. Y esa es la condición necesaria y suficiente. Comprensión intelectual necesaria, pero no suficiente. Aplicación práctica necesaria y suficiente. Y eso lo tiene que hacer uno. Y se le pueden dar indicaciones de cómo se puede hacer, pero lo tiene que hacer uno. No te lo pueden explicar, porque cada caso es único. Y la aplicación práctica es muy personal. Es intransferible prácticamente. Esta comprensión semántica, intelectual, ¿qué significan esos conceptos? De los conceptos ahí expuestos en estos textos técnicos y de la sistemática general de la enseñanza propuesta, sería condición necesaria, aunque no suficiente, lo hemos dicho, para aprovechar los beneficios del aprendizaje resultante de su paulatina posterior aplicación práctica. Digo paulatina posterior porque según vas aprendiendo conceptos los puedes empezar a aplicar paulatinamente, simultáneamente, aunque no antes, sino mejor después de comprender el concepto, o a la vez o después, paulatina posterior. Aplicación práctica a la vida diaria, que sería la fórmula depositaria de la segunda fase de comprensión, la comprensión emocional o profunda, sentir a partir de la interpretación de lo que sucede con la nueva información, sentirlo. Ese es el aprendizaje definitivo. La comprensión emocional profunda de la interrelación de conceptos. Los conceptos son muchos y están interrelacionados. Hay que interrelacionarnos en la práctica. Y su generalización a todos los ámbitos de la experiencia. Al principio empiezas a probar, pero el efecto definitivo viene con la generalización a todos los aspectos de tu vida. Hay que realizarlo poco a poco, porque hay que ir subvirtiendo el miedo que te produce el sistema de pensamiento del mundo, hay que irlo retirando. Aplicación práctica que se conoce también habitualmente como integración de la enseñanza. Vamos a acelerar un poco. Ya con lo explicado, poco hay más que comentar. Vamos a hacer lectura de lo que nos queda, porque yo tengo que acabar en breve. En cuanto a la forma de afrontar dichos textos, por mi experiencia, considero más aconsejable comenzar con un curso de milagros, antes que con el libro de Urantia, dejando para después el libro de Urantia. Es que estamos en época más de un curso de milagros que el libro de Urantia. El libro de Urantia es necesario acceder a él y a esa información, pero desde una primera comprensión de un curso de milagros, ya que estamos en un momento más adecuado. Incluso diría que hay textos que están actualizando ya de alguna manera los conceptos de un curso de milagros y podrían requerir, según esta explicación que estoy dando, ser previos incluso a un curso de milagros. Pero bueno, esto es un texto escrito ya hace varios años y tampoco podía hacer una extensión explicativa. Valga lo que estoy diciendo aquí, inicialmente. Aunque dicho orden, primero un curso de milagros y luego libro de Urantia, en mi opinión, aunque dicho orden a la hora de afrontar su estudio podría parecer inverso al natural, tanto por fecha de canalización como por el carácter no dual del primero, un curso de milagros, y semidual del segundo, el libro de Urantia, aunque podría parecer que el orden adecuado sería primero el libro de Urantia y después un curso de milagros. Sin embargo, considero más apropiado que empieces de la forma que te propongo por la razón que expongo a continuación. La consideración conjunta de ambas canalizaciones necesita de una previa armonización interpretativa y conceptual.
hay que facilitarlos, hay que interpretarlos, hay que armonizarlos. Aunque el contenido profundo conceptual es finalmente el mismo, el contenido es el mismo, es la espiritualidad, es la verdad, solo hay una. Los propósitos de ambas obras, su estilo, su categorización dual y no dual, o no dual y semidual, porque ya el libro Durantia apunta hacia la no dualidad, aunque no está en ella, apunta hacia ella. Estas diferencias confundirán inicialmente al estudioso, planteándole incluso fuertes contradicciones, pues de la mera lectura intelectual no sistemática, empiezas a leer uno y otro y surgen fuertes contradicciones. Cuando tienes un conocimiento sistemático de ambos y los armonizas, ahí se disipa la contradicción. Confundirán inicialmente al estudioso, planteándole incluso fuertes contradicciones, pues de la mera lectura intelectual no sistemática, dichas contradicciones se presentan. Y solamente después de una comprensión profunda y sistémica del conjunto de ambos textos, aparece en toda su magnitud la potente identidad y sinergia entre ambos, solo después de una comprensión profunda y sistémica. Sin embargo, la comprensión sistemática del libro Durantia solamente se podrá realizar con éxito, no obstante las fuertes contradicciones que parecerán surgir al principio entre ambos textos, una vez habiendo iniciado una comprensión profunda del sistema de pensamiento propuesto por un curso de milagros. En mi opinión, creo que antes hay que comprender sistémica o sistemáticamente un curso de milagros y después afrontar el libro Durantia. Además, el libro Durantia es de una densidad extraordinaria y sin haber comprendido sistemáticamente un curso de milagros es muy arduo, tanto que es altísimo el porcentaje de personas que no lo terminan, que lo dejan, que no se lo leen entero. De hecho, personas que se hayan leído entero el libro Durantia con la atención suficiente, no hay muchas. Así pues, la comprensión intelectual previa de los conceptos expuestos es muy recomendable para poder afrontar la aplicación práctica de la mejor forma posible, aunque a decir verdad, no sería estrictamente necesaria para algunas personas, lo que comentábamos antes. Lo frecuente en la sociedad occidental de hoy en día es primero comprender los conceptos y luego ponerlos en aplicación. Pero hay personas que por las razones que fuesen, pues nivel intelectual, en fin, circunstancias vitales, pues no pueden realizar ese primer estudio sistemático de conceptos, estudio intelectual. Y entonces, bueno, pues van recibiendo inconscientemente la información del interior, la ponen en práctica y alcanzan cotas de consciencia espiritual iguales o mayores, podría darse el caso, que los estudiantes de los textos. Aunque a decir verdad no sería estrictamente necesaria la comprensión intelectual previa para algunas personas, lo cual va a depender de las características, principalmente de personalidad, de cada estudiante y del momento en que se encuentre, estabilidad emocionalmente hablando. Hay otras cuestiones que creo deben aclararse con carácter previo al acercamiento a estos textos. En primer lugar, no todo el mundo se encuentra en las circunstancias personales requeridas para afrontar el estudio de estos textos. Hay personas que tienen una índole de problemas, de conflictos emocionales tan potentes que les impiden realizar una comprensión intelectual de estos textos. Entonces, bueno, hay que llegar, es decir, esto es como una carrera de vallas. No puedes saltar la séptima valla sin haber saltado las 6 primeras. Es normal. No se entra a la universidad sin pasar por el colegio. No se pasa a tercero de lo que sea sin haber hecho segundo. Es normal, ¿eh? Estos textos no son ahora mismo asequibles para todo el mundo. De hecho, pues mayormente tienen que ser facilitados. Hay pocos autodidactas con estos textos.
No todo el mundo se encuentra en las circunstancias personales necesarias para afrontarlos. El sistema de pensamiento que propone la espiritualidad profunda es muy confrontante con el sistema de pensamiento que actualmente tenemos en nuestro mundo. Muy confrontante, es opuesto. De alguna forma que intentaré explicar más adelante, si estás leyendo estas líneas, viendo este vídeo, y al final del libro de esta serie de vídeos sientes atracción por lo que aquí se ha expuesto, resonancia interna con este mensaje, sería un indicio de que estás en el momento adecuado para continuar adelante con los textos propuestos. Sí, resonancia con este texto previo. Aún así, deberías disponer tu incursión en los textos técnicos con paciencia y mentalidad abierta. En otro caso sería una pérdida de tiempo y de dinero decidir afrontarlo. Y ocurre que hay personas que arriban a la espiritualidad y bueno, pues están un tiempo y lo dejan, porque no están en el momento. En segundo lugar, estos textos no tienen detrás una estructura orgánica, organizativa y jerárquica que los sustente y fomente. Tampoco tienen aspectos formales que hayan que realizar, como por ejemplo suscribirse o ser aceptado de ninguna forma. No es una religión, no es una secta, no es una ONG, ni una organización de ningún tipo. Simplemente los libros son editados por sendas fundaciones que se encargan de sus traducciones y distribución. Y no hay más. Solamente cada estudiante con su texto y la ayuda que quiera recibir de otros estudiantes más avanzados, que se publicitan fundamentalmente en redes sociales. Con ello se pretende evitar absolutamente que se dogmaticen, formalicen esos textos y se conviertan en una religión de estructura formal, incurriéndose en los mismos errores cometidos anteriormente con otras transmisiones de información prestadas por muy diversas vías. La transmisión de información que realiza el aquí conocido como Jesús de Nazaret, se genera una religión que desde el minuto 1 comienza a distorsionar el propósito de esa entrega de información. Bueno, pues con estos textos no se pretende que eso ocurra, se pretende evitar. Errores que no son tales, sino diferentes momentos evolutivos de los destinatarios a los cuales va dirigida dicha información. Se cuenta con que esos errores se va a producir porque el nivel mental en el que se recibe el mensaje de Jesús es el que es y se cuenta con que va a haber errores. Pero bueno, cuantos menos errores mejor. Asimismo, lo que dichos textos proponen es una relación individual, íntima y experiencial de cada persona, no a través de una estructura social que dirija el credo, sino individual, íntima y experiencial de cada persona con la enseñanza, a través de su aplicación práctica y su constatación personal. Aplicarlo prácticamente y ver los resultados, constatarlo. Por los resultados obtenidos en su vida, a nivel emocional y a nivel de experiencia de vida general. Mi vida ha cambiado. Mi vida ha cambiado. Soy más feliz. Y han cambiado muchas cosas que estaban patas arriba. Y eso ocurre. Y ocurre generalizadamente. Siendo los grupos de estudio formados espontáneamente, simplemente eso. Grupos de estudio espontáneos para fomentar el enriquecimiento que comporta para el aprendizaje compartir experiencias y que no son en modo alguno obligatorios ni estrictamente necesarios. Existen muchos facilitadores espirituales y existen muchos facilitadores concretamente de los textos que acabo de recomendar y muchos de excelente capacidad pedagógica y divulgativa. Pero si tuviese que recomendar a un solo facilitador especializado en un curso de milagros, a nivel mundial, yo recomendaría a Andrés Rodríguez, Andrés de Mente 1. Es un tributo que además tengo que hacer porque yo empecé con él como tantos otros facilitadores y ese es el tributo que realizo. Pues bien, aquí acaba este epígrafe
los textos, hemos visto los dos, la comprensión intelectual y los textos. Acabamos aquí y dejamos para la siguiente sesión el sistema de pensamiento del espíritu. Página 427. Sin más, prospector.